Adelante, ¿Sí? profe. ¿Comenzamos? ¿Qué Sí, tal? ¿Qué tal? Gracias, Loreta. Bueno, de la presentación, claro, mi nombre es Ricardo Hernández Flores, encargado de los cursos que tenemos en el grupo de Gran Vecino. En esta oportunidad vamos a hacer un curso inicial. Este curso nosotros hemos estado programando desde hace un año atrás. Y esta es la primera vez que vamos a, ¿no?, desarrollar, ¿no?, el curso de protección y control de motores, ya que nosotros tenemos o contamos con esta oferta. Legrand nos da una alternativa y una solución distinta a este ámbito. Y estamos ya incorporándonos también al tema de las instalaciones industriales, pues, ¿no? Entonces, sin más que comentar, vamos a iniciar con el tema, ¿no? El tema de protección, ¿no? Es importante, sobre todo vamos a conocer nuestra oferta de los dispositivos y los elementos de accionamiento que utilizamos. Así que si tienen algunas preguntas, por favor, lo hacen también por el chat y de repente al final les hago en el transcurso del tema, les puedo dar algunas este, informaciones complementarias, ¿no? Wow, conectamos también con Moyobamba y el interior, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, vemos. ¿Cuál es la finalidad del tema? Conocer la gama de dispositivos de control y protección que se utilizan, ¿no?, en el caso del funcionamiento de las máquinas, ¿no?, de los motores eléctricos. Legrand desarrolla y vende dentro de esas soluciones dispositivos y elementos de accionamiento. Entonces, nuestra oferta también es bastante amplia en este campo. Por lo tanto, se van a adecuar a cualquier requerimiento del proyecto. Y el otro aspecto importante es la selección, ¿no? Porque la selección de un contactor, de un relé térmico, siempre está sujeto a la potencia del motor. Entonces, para eso también ya presentamos unas tablas, ¿no?, recomendables que nos permiten elegir, ¿no?, el contacto propio de acuerdo al motor que vas a controlar, ¿no?, y así como el relé térmico y su respectiva calibración. Entonces, es el concepto que vamos a ver hoy. Y puntualmente comencemos con la gama, ¿no? Los productos, como vemos en los gráficos, están relacionados en primer lugar a una solución, ¿no?, que puede ser con contactores y relé térmico. Un contactor y relé es el conjunto del arranque de un motor, el arranque manual, el arranque automático de un motor eléctrico, sea monofásico o trifásico. O la solución también puede ser a través de un seccionador más un contactor. El seccionador forma parte de la protección eléctrica. Entonces, implementamos un circuito como vemos por acá, que es el circuito de fuerza. Entonces, ¿cómo seleccionamos estos componentes? Y eso va a ser importante para nosotros, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. ¿El audio está correcto? Hay alguien que me está comentando que no tiene audio. Ya, todo bien, ok. El rendimiento para una buena protección y un buen control de motor, como dije, está a través de esta oferta integrada. Los MPX cubo, que son los seccionadores, los ZX cubo, que son los contactores electromagnéticos, y el RTX cubo, que son los relés térmicos. A ver, a eso se le puede llamar arrancador directo. Claro, el conjunto, lo que pasa es que en motores eléctricos hay distintos sistemas de arranque. El arranque directo usualmente está relacionado pues al contactor y el relé, ¿no? Entonces, que puede ser de accionamiento manual a través de una botonera, o sea, pulsadores, y el arranque después viene por autotransformador, el arranque estrella triángulo, ya es otra gama de formas de cómo hacer que el motor trifásico arranque, ¿no? Pero al final es el conjunto, ¿no? Entonces el arranque directo se da porque se conecta de esa manera. Antes de eso tiene que estar la protección, o sea que el segmento de acá, vemos la protección a través del ITM, de allí va hacia el arrancador, o sea, a los elementos o el circuito de arranque de motor. Entonces, un guardamotor
Un guardamotor, perdón, es un dispositivo que se usa para maniobrar simultáneamente todos los polos o todas las fases de un motor eléctrico, ¿no? Al mismo tiempo que protege contra, ¿no?, en este caso, destrucción en el arranque, ¿no? O sea, por una sobrecarga, por una, ¿no?, pérdida de fase, ¿no?, o una avería en alguna red, ¿no?, del sistema. Entonces, esta nueva gama, que usualmente en las máquinas eléctricas que conocemos dentro del campo industrial, no usan al 100%, ¿no? No es común utilizar rodamotores, ¿de acuerdo? O sea, usualmente lo que hacen es asociar, en realidad, un contactor y un relé. Pero un guardamotor es una alternativa ya. Esta es la línea de guardamotores que tiene el rango, o sea, la gama Legrand, son de 3 polos, una red trifásica y 4 tamaños distintos. El rango de corriente a calibrar es de 0,16 a 100 amperios. La calibración está en relación a la potencia del motor, como le mencionaba. Eso es importante para su selección, ¿ya? A ver, ¿qué es más recomendable? ¿Relé más contactor o guardamotor? Ambos tienen la misma característica, pero comúnmente lo que usan más es contactor más relé térmico, en realidad. Pero esa es una alternativa nueva que tenemos, ¿no? Aquí ya no necesito acoplar nada, es un sistema. Entonces, esas son las certificaciones que vamos a encontrar. Si el motor es monofásico, también se puede usar. Lo importante es que, en el caso, aquí vamos a entender luego que hay circuitos de mando y hay circuitos de fuerza, ¿no? Entonces, en el circuito de fuerza, conectas el motor, siempre usando los tres contactos, que ahora vamos a ir analizando. ¿Cómo eliges un guardamotor? ¿No? Vemos acá un cuadro, ¿no? El relé térmico regulable, o sea, la parte regulable. El relé magnético a 13 veces la corriente de funcionamiento, ¿no? Entonces, según características, estas son las corrientes, ¿no?, de empleo asignadas, ¿no? Tenemos de estos niveles de corriente. Esta segunda columna me está indicando el rango de calibración que puedo tener. Todo está en función a la característica del motor, ¿no? Entonces, capacidad de operación nominal o magnética en amperios. Este es el otro. Por ejemplo, este es un MPX 32S, este es un MPX 32H para niveles de corriente mayores. Rango de calibración igual de 6 a 10 amperios, de 9 a 13. Entonces, siempre en relación a estas características, o estas características de este guardamotor, va a estar en función, como dije, de la potencia del motor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, estos sistemas pueden trabajar, como decía, tanto en motor monofásico como en trifásico. Ahora, acá está la potencia, ¿ves? Por ejemplo, para motores, ¿no?, de 2.2 a 3 kilowatts de potencia, que vayan a conectarse a 220 voltios, necesitamos un guardamotor de 10 amperios. O sea, la selección, acá estamos hablando de la selección del guardamotor, ¿sí? Si tenemos que el motor funcione a 380, no, ¿cierto?, hasta 380, comúnmente este es el rango de voltaje, ¿eh? Pero mayormente tenemos motores a 380. Entonces, es para motores cuya potencia esté dentro de 3.7 a 4 kilowatts, ¿no? Si el motor es de 5.5 kilowatts, entonces la corriente nominal, o sea, el guardamotor debe tener una corriente nominal de 3 amperios, o sea que esto me está indicando la selección. Entonces, con este cuadro, ¿no?, con este cuadro, elijo la característica del guardamotor. Entonces acá me dicen, ¿no?, conmutación de motores, o sea, de motores bifásicos estándar, ¿no?, comunes, ¿no? La categoría AC2 o la categoría AC3. Entonces acá tenemos para más potencia también, ¿no? O sea, tenemos desde 2.2 a 3 kilowatts, ejemplo acá, ¿no?, de 7.5 kilowatts. Entonces la primera parte es para motores cuyo funcionamiento va a ser a 220 voltios, 230, ¿no? El otro es para 380,
Si hay motores de 440, ya entraríamos a este rango. Entonces, tienes un cuadro de selección, que ese cuadro también va a estar incluido, o está incluido en el catálogo que tenemos en la gama Legrand. O sea, Legrand tiene un catálogo 2018-2019, en donde van a encontrar esta selección de guardamotores, y ahí hay una tabla que les permite elegir el guardamotor que corresponde de acuerdo a la potencia de motor. De hecho, como ustedes saben, seguramente los motores vienen en HP, ¿no? O sea, lo que tienen que hacer es la conversión nada más, pues, ¿no? Ya saben ustedes que un HP equivale a 746 watts, entonces, de acuerdo a esa característica, convierten estos kilowatts a los HP que corresponden y lo relacionan. Luego, los amigos me comentaban, ¿cuál es lo importante o lo mejor o lo recomendable? No lo mejor, sino lo recomendable, ¿no? O sea, comúnmente todos los tableros de control que se comercializa para motores, o sea, porque acá este rubro ya entra pues al tema industrial, ¿no? O sea, en la parte de metal mecánica hay tornos, hay fresadoras, ¿no? En la parte de la carpintería están en este caso, las garlopas, las cintas transportadoras. O sea, hay una gran cantidad de máquinas que funcionan con motores eléctricos. Entonces, tienen un tablero de control. En ese tablero están los elementos de protección, ¿no? Que son los ITM, que vamos a ver, antes eran fusibles, y luego ya para el control necesitamos usar contactores. Entonces, un contactor, ¿cómo definimos? Como un interruptor electromagnético, ¿no? De control a distancia. O sea, quiere decir que estos contactores tienen como una bobina que por acción magnética, ¿no?, garantiza accionamiento del mecanismo. ¿Cómo se representa de manera esquemática? Como vemos aquí, este es el gráfico. Todo contactor cuenta con 3 contactos principales codificados con esta nomenclatura: L1, L2, T3, entrada, ¿no? T1, T2, T3, salida, o 1, 3, 5, 2, 4, 6. Entonces, en estos 3 contactos principales se conecta el circuito de fuerza, o sea, se conecta el motor. Y cuenta con 1 o 2 contactos auxiliares. Entonces, esto se utiliza en el circuito de control, ¿no? Entonces, tiene un contacto NA más un contacto NC. También tiene una nomenclatura 1314, 4142. O sea, uno cuando trabaja y tiene que conocer estos componentes, ¿no? Se habla de otros elementos también. Cualquier número de 2 cifras que termine en 34 son contactos NA, normalmente abiertos en reposo. Cualquier número de 2 cifras que termine en 1 o 2 son contactos normalmente cerrados en reposo. Así se identifica. ¿Está claro? O sea, ¿me entienden la idea, no es cierto? Entonces puede ser 83-84, puede ser 61-62. Entonces, en un esquema eléctrico, si identificamos esos números, nos estamos refiriendo a los contactos auxiliares. Finalmente cuenta con una bobina, como les comentaba, una bobina magnética que tiene esta nomenclatura A1, A2. Aquí es donde le va a llegar los 220 voltios. De tal manera que cuando le llega esa tensión, todos estos contactos cambian de posición. Los que están abiertos cierran y los que están cerrados abren. Entonces, ese cambio de conexión hace de que al cerrar acá, como está conectado al motor, hace que funcione el motor. Pero estos 2 contactos auxiliares se utilizan mayormente en el circuito de control para señalizar, para realimentar, para hacer bloqueo, ¿no?, eléctrico, etcétera, ¿no? Porque de repente quiero hacer una inversión de giro en un motor, entonces voy a utilizar 2 contactores, sus contactos auxiliares para que se bloqueen eléctricamente y todo ese tema que tengo que analizar, ¿cierto? Bien, entonces eso es con relación al contactor, y ahora vamos a ir desagregando un poco más toda la información. Así es como está internamente, ¿no? Los contactos principales. Estos son los 3 contactos principales porque es el que consume la mayor corriente, ¿no? Porque ese es el que va a conectarse al motor. Y tiene un contacto auxiliar, ¿no? Que tiene esa nomenclatura que hemos visto. Entonces, y este sería la bobina.
Entonces, el que se va a controlar es la bobina, y entonces cuando le llega tensión a la bobina, estos contactos siempre cambian de posición por acción magnética. Por eso también se dice, ¿no?, que un contactor es un interruptor electromagnético de control a distancia. O sea, puedo controlar desde una estación de mando. O sea, no necesariamente tengo que estar en el mismo punto para accionar una carga. Se usa mucho, por ejemplo, para grandes empresas, para la apertura de las puertas principales, ¿no? O sea, entonces los encargados, ¿no?, de vigilancia en su estación tienen una botonera, accionan el pulsador, hacen que la puerta se abra, entonces el motor gira en un sentido, y luego cuando ya el carro o la persona ingresaron, nuevamente accionan el otro botón para el cambio de dirección, entonces la puerta se cierra. Es una aplicación muy, muy práctica y se está controlando a distancia esta bobina, o la bobina de los contactores. Es la estructura, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, acá un contacto abierto, y si accionamos la bobina, cerró, ¿ves? Ahí está. O sea, es la forma como funciona, ¿no? Ahí está el contacto abierto. Seguramente le llegó la tensión necesaria. Acá tiene unos resortes de amortiguamiento y todo, ¿no? Le llegó la tensión necesaria a la bobina. Entonces, ¿qué pasó? Cambió de posición. Entonces dejó pasar la corriente, ¿sí? Entonces, es la manera como trabaja y cómo funciona un contactor. La estructura, ¿no? Nuevamente vemos de una manera de perfil y de planta, y esta es la representación esquemática, ¿no? El electroimán, o sea, la bobina que va en el circuito de mando, ¿no? La red eléctrica principal, el circuito de fuerza, codificado con esta nomenclatura, y el contacto auxiliar. Mínimo debe tener un contacto auxiliar, pero puede tener dos. Y si queremos más contactos auxiliares, ya hablamos de otros elementos, unos bloques auxiliares o contactos auxiliares que podemos agregar. Entonces, esa característica. A ver, seguimos entonces con este tema. Aplicaciones, normas, ¿no? La industria, el ámbito industrial está bajo las normas IS 60947, y las principales categorías. La más utilizada es esta, AC3. Categoría operativa normal, o sea, motores. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la categoría C1, son cargas inductivas bajas. Usualmente se usa en iluminación. En el momento donde entramos al tema de tableros residenciales, vimos uno de los contactores, o asociar contactores con elementos automáticos, ¿no? Como son sensores, interruptores horarios. Entonces ahí hablábamos comúnmente de esta categoría, ¿no? Que tenemos ahí, de categoría C3, también hay de categoría C4, ¿no? Arranque, marcha, impulsos frenados por inversión de motores. Y tenemos también contactores en categoría AC6B para el banco de condensadores, ¿no? Se acopla al circuito y se trabaja. Bueno, cada uno de ellos tiene una aplicación determinada, ¿no? Como dije, AC1 es para todo lo que es iluminación, AC3 y AC4 es para motores eléctricos. El contactor más comercial que hay en nuestro medio comúnmente es el AC3. O sea, cuando ustedes compran contactores, tomen en cuenta esos criterios de selección. ¿Qué encontramos? Unos datos principales, ¿no? Tensión nominal de diseño. ¿Por qué? Porque puede haber contactores cuya bobina esté diseñado para baja tensión, 24 voltios, 48 voltios. Hay circuitos de esa característica, porque ese es el circuito de mando. Y el circuito de fuerza, de hecho, ¿no? 220. O puede ser que la bobina esté diseñada para, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Tensión, 24, 48, 110, 230, 380, 415 voltios. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta esa referencia. La tensión de operación, me habría indicado, ¿no? O sea, ¿para cuál está diseñada la bobina? Entonces, comúnmente en nuestro medio, lo usual es 220 voltios. Ese es el circuito, o sea, con eso está diseñada la bobina, ¿no? Si quisiera un contactor cuya tensión esté para 24 voltios o 48 voltios, tendría que comprar también con esa referencia. Pero, lógicamente, que para eso
en esa máquina debo tener un transformador que me reduzca ese voltaje y con ese voltaje hago el circuito de mando, ¿no? Ustedes más o menos deben entender un poco ese tema de circuito de mando, no con referencia al circuito de fuerza. Sabemos que el circuito de fuerza es el que conecta a los tres contactos principales, de entrada y de salida hacia la carga. Y el circuito de mando es a través de la bobina y los elementos necesarios, que puede ser por botonera o por interruptores automáticos. La sección tiene contactores desde 9 hasta 100 amperios o inclusive más. Aquí en la presentación hemos tratado de incluir algunos, ¿no? Como dije, en el catálogo está todo completo, ¿no? Acá, por ejemplo, un CTXQ22 es el código del producto, la referencia. Hay de 9 amperios, hay de 12, de 18, 22 amperios comercialmente, ¿no? Y aquí, como ves, si es uno de 9 amperios, hay para tensiones de operación de 24, de 110, 230. Este es el más, como dice, sería el más usado, ¿no? En todo caso, si no queremos usar transformador, o sea, un contactor de 9 amperios a 230 voltios. Viene con un contacto NA más un contacto NC. O sea, quiere decir que viene con dos contactos auxiliares ya incluidos, ¿ya? Si necesito más contactos auxiliares, ya utilizo un bloque auxiliar. ¿De acuerdo? Muy bien, si tienen dudas, por favor, me comunican nada más, si no, no continuamos, ¿no? Entonces, es la presentación general de la nueva tendencia y la nueva gama de contactores que ofrece el grupo, ¿no? Ahora, un contactor solo no se podría usar para el arranque de un motor, ya que el contactor, como dijimos, es el interruptor, o sea, es el dispositivo de control, es el que me permite que la corriente pase y funcione el motor del accionamiento de una botonera. Para la protección, ya le incluimos un relé térmico, los RTX cubo, le dan la codificación o la referencia es esa. Entonces, un relé es un dispositivo de protección que va a permitir, ¿no?, proteger al motor contra posibles sobrecargas de que esté expuesto o contra posibles fallas de fase, ¿no? O sea, de repente una red trifásica, accidentalmente una fase se abre. Entonces, allí automáticamente el relé térmico debe detectar ese nivel de falla y abrir en el tiempo correspondiente para proteger el bobinado del motor. Tengan como referencia que los relés térmicos están diseñados para proteger al motor eléctrico, ¿no? ¿No es cierto? Por eso, arriba deberían estar los ITM, que me protege al conductor que utilizo en la instalación. ¿Entiendes? Entonces, es otro concepto. El relé térmico tiene una estructura también, ¿no? Tiene este reglaje de regulación, viene con una calibración correspondiente, tiene el pulsador para momentáneo y tiene un selector de reset. Es un reset manual automático que se le da dependiendo del tipo de arranque que implemente, ¿no? Porque puede ser un arranque automático con dispositivos automáticos, ¿no? O sea, sensores, de repente interruptores horarios, etcétera, ¿no? O un accionamiento por botoneras. Entonces ahí estamos hablando de un arranque manual. Hay dos tipos de arranque, ¿no? Arranque automático, arranque manual. Entonces, estas características principales que tiene, ¿no? Alta performance, protección contra sobrecargas y pérdida de fase, el reset, contactos auxiliares, claro, tiene dos contactos, un NA y un NC, que viene con una nomenclatura que vamos a ver, grado de protección, clase de disparo y certificaciones correspondientes que ustedes de repente van a requerir cuando quieran hacer algún proyecto con este tipo de arrancadores. Esta es la estructura de un relé. Esquemáticamente, o sea, en los esquemas, tú vas a encontrar esta simbología en el circuito de fuerza. Y estos símbolos van en el circuito de mando. Viene, usualmente se utiliza el 95-96, que permite la protección, ¿ya?
Pero también está el 97 y 98 que se usa para el tema de señalización. Un relé está formado por una cinta bimetálica, por eso es que se habla que trabaja por calentamiento de un bimetal. O sea, el bimetal se dilata en un tiempo prolongado, un tiempo prudencial, abrirá el contacto, o sea, abre este contacto y deja fuera de servicio el circuito, ¿no? Entonces, esa es la estructura principal de un relé térmico. El principio de funcionamiento, como ves, ahí está, ¿ves? Aquí la corriente normal, aquí ya hubo calentamiento, por lo tanto los bimetales se han dilatado y generó apertura del contacto, ¿ves? Acá está el contacto, aquí está cerrado y aquí abrió, ¿no? Por dilatación del bimetal. Entonces, así de simple funciona, pero esa es la estructura, ¿no? Lógicamente. ¿Qué debemos tener en consideración a la hora de seleccionar el relé? Primero, la calibración. ¿Cuál es el rango de corriente de calibración que debe tener el relé? Entonces se compra también igual en relación a la potencia del motor. Entonces tiene un reglaje de ajuste térmico. Tiene el modo de ajuste reset automático o manual. Como dije, se utiliza el reset automático cuando utilizo botoneras para el arranque del motor. Y se usa reset manual cuando el dispositivo que accione el motor sea dispositivo automático. Por ejemplo, un interruptor horario. Un caso práctico, por ejemplo, un sistema de electrobombas, ¿no? O sea, una bomba de agua, una electrobomba funciona con control de nivel. Entonces, tanto en la cisterna como en el tanque alto, ¿no? Entonces, allí, si utilizo un sistema de control automático, que son los controles de nivel, entonces el reset debe estar siempre manual. De tal manera que cuando hay una sobrecarga, desconecte el sistema y una vez corregida la falla, lo rearme manualmente. Esta posibilidad. En cambio, cuando es con botonera, puede estar en automático y tranquilo, ¿no? Entonces necesitaría un arranque adicional. Entonces se puede calibrar el umbral térmico para asegurar el bobino del motor, como dijéramos. Entonces es la particularidad. Entonces acá tenemos ya el asociado, ¿no? El contactor más el relé térmico. Claro, o sea, un relé térmico no se puede usar solo. Necesita acoplarse al contactor. Por eso que en este caso ese conjunto, algunos, ¿no? En el ámbito fertero, a este sistema puesto en una caja, una botonera, le llaman también guardamotores, pero como hemos visto, el guardamotor es otro componente, ¿no? En realidad este es un sistema de arranque asociado entre un contactor y un relé térmico. Entonces este relé, como dije, se va a comprar según la característica del motor. Y este es el pulsador, ¿no? De prueba, es para desconexión momentánea. No hay ninguna pregunta, creo, aunque de repente se colgó el chat, pero no entró nada. Guardamotor, o sea, guardamotor es correcto acá. El inicio está. Entonces, ¿cómo elijo yo el relé para contactores industriales? Ahí está. El código y el margen de regulación. 0,1 a 0,16, de 0,16 a 0,25, de 0,25 a 0,4, de 1 a 1,6, de 1,6 a 2,5. Entonces, este margen de calibración que estamos viendo en este cuadro va a depender del relé. Sí, no puedo ver el chat en realidad. Ah, ya, el botón de conexión de prueba. A ver, si acá sí ya está pasando, pero no corre.
Ahora sí está bien, todo bien, ahora sí. ¿Cómo seleccionar el relé térmico según rango para un motor de forma teórica? Generalmente tengo que la características y en la teoría me dice que el relé debe calibrarse al 58% más de la corriente nominal del motor. En realidad, en la aplicación práctica no es así, o sea, no se da. Usualmente, lo que se recomienda es que si quieres calibrar un relé con buena precisión para una protección eficiente, tú conectes el motor, midas la corriente de funcionamiento, y aparte de eso, ¿no? También midas la corriente de arranque, ¿no? Pero principalmente mides la corriente de funcionamiento y ahí le agregamos un 35% más de esa corriente de funcionamiento porque lo que se busca es proteger el calentamiento que puede experimentar el motor. Ustedes saben que todo motor tiene un arranque entre 5 a 8 veces la corriente nominal, entonces los relés están diseñados para soportar esos picos de corriente en instantes determinados. Lo que buscamos o lo que se quiere con un relé es que cuando el bobinado se recaliente, producto de falta de fase o producto de una sobrecarga, entonces se haga la calibración. Entonces, el tema de la calibración teórica, en realidad casi, de la experiencia no tengo, no se ajusta tanto a la realidad, ¿no? Lo usual y lo que se recomienda es medir la corriente porque además un motor, cuando mueve una máquina, no entrega su potencia total, ¿no? Puede trabajar a 3/4 de su potencia o a media potencia, dependiendo, ¿no? Entonces la corriente que debo proteger sería pues la corriente de funcionamiento para mayor seguridad, ¿no? Entonces ese es el concepto. Ahora, este botón básicamente se usa para desconectar momentáneamente el circuito, ¿no? O en algún caso, si este conjunto de contactor y relé le pongo una caja sobre, ¿no? Sobre este pulsador le puedo poner un botón rojo que me permite paro, o sea, desconexión del circuito. Entonces es por eso, ¿no? O sea, pero en realidad este botón es un botón de prueba, nada más que me permite desconectar momentáneamente el circuito en algunos momentos cuando esté haciendo mantenimiento o esté haciendo pruebas de arranque de los motores. Y el otro es el reset, ¿no? O sea, ese es el concepto que podemos tomar en cuenta. ¿Ya? A ver, lo que está al costado del contactor. Ajá. Este dispositivo se llama bloque auxiliar. Decía, en un circuito, de acuerdo a la característica del arranque, puedo necesitar más contactos auxiliares. Entonces, viene, un ejemplo, si ya viene con este es porque tiene, estos son los contactos principales y estos son los dos contactos auxiliares. Eso es lo que se llaman contactos auxiliares. Claro, ese se llama contacto auxiliar lateral. Sí, se puede poner lateralmente y también se puede poner sobre. O sea, en nuestra gama, o sea, en Legrand, los contactos auxiliares los puedes poner en la parte lateral y también se puede poner en la parte superior. Se le llaman los bloques auxiliares. Seguramente ustedes conocen, pues, en otras marcas, contactos auxiliares o bloques auxiliares que se ponen comúnmente en la parte superior, ¿verdad? En esta gama nosotros podemos poner también en la parte lateral, ¿no? Claro, el contacto auxiliar tiene 13-14 y si es NC tendrá que tener 31-32 o 61-62. O sea, dos números que corresponden, ¿no? Ya sabes que cualquier número de dos cifras que termine en 3-4 son contactos normalmente abiertos. Mientras que si los números terminan en 1-2, son dos cifras en 1-2, son contactos normalmente cerrados. Y eso es lo que se identifica en los contactos auxiliares, o también conocidos comúnmente como bloques auxiliares, porque también hay contactores auxiliares. O sea, el contactor principal es aquel que tiene contactos principales y contactos auxiliares. Un contactor auxiliar es aquel que tiene solo contactos auxiliares, no tiene contactos principales, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de relés, sí. Los relés, básicamente, como vemos acá, se seleccionan en función al rango de calibración. Ojo, acá me dice de 10, 20, 30, no le entiendo de qué.
pero lo que se selecciona es así, o sea, este es el cuadro. O sea, yo, por ejemplo, veo la potencia del motor, ¿no? Que sea de un HP, 3/4, medio HP, entonces cuánto es la corriente, a qué debo calibrar, entonces compro un relé cuyo un margen sea, ejemplo, de 1,6 a 2,5. Pongámosle un caso. Para motores de medio HP, lo usual es utilizar relés térmicos de 1 a 1,6 amperios de margen de duración. Eso es lo usual. Ojo. Para motores de 2 HP aproximadamente, estamos hablando de un margen de calibración, en algunos casos, de 4 a 6 amperios. Entonces, estos son márgenes de calibración que va a depender bastante de la potencia del motor. ¿De acuerdo? La diferencia de voltaje, la selección de relé, no, porque el que define el circuito de fuerza es el contactor. Entonces, los relés están diseñados para estos rangos de voltaje normales, ¿no? De 220, 380, 440, y no hay problema. Entonces, ahí está la referencia nada más en la corriente de protección, ¿no? Acá está la de sobrecarga, la calibración, y aquí vemos otro detalle, ¿no? ¿No? Acá tenemos el rango, calibración clase RT75, RT40, este es la clase 10, contactor auxiliar, ¿no? Contactos auxiliares integrados NA más NC, ¿no? Este es la clase 10 para esto y la clase 30 que tenemos en el catálogo definido, ¿no? Hay una gama completa, aquí hemos tratado de resumir algunos tipos como para poder entender la selección de relé, pero más información lo tenemos en el catálogo. Luego, contactos auxiliares o la unidad de bloqueo. Entonces, los contactos auxiliares, como ven, se puede poner tanto en la parte lateral, ¿no? O como en la parte superior. Ahora, los contactos auxiliares que elijas puede ser de 2 contactos o de 4 contactos. Si son de 2, vienen un NA y un NC. Si es de 4, viene 2 NA más 2 NC. Todo con la nomenclatura que corresponde, ¿no? O sea, esta es la manera, ¿no? Por ejemplo, este es un contacto NA más un contacto NC. Acá tenemos un contacto NA más otro contacto NC. O sea, tiene todo esto. Entonces, este bloque, ejemplo, este bloque de 4 contactos va a tener así: 2 NA más 2 NC. Y basta identificar la nomenclatura para saber cuál es NA y cuál es NC. ¿De acuerdo? Hay una unidad de bloqueo. La unidad de bloqueo mayormente se utiliza cuando en algún caso necesita hacer un sistema de inversión de giro de un motor eléctrico para apertura, ¿no? En este caso, giro derecha, giro izquierda, ¿no? Dependiendo de las características. Entonces, los contactos auxiliares son elementos adicionales que van a ir fundamentalmente en el sistema de manos, en el circuito de control o en el circuito de mano. ¿De acuerdo? A ver, acá me comentan, se fue la señal de video, ¿correcto? No, no sé si habrá que ver esa alternativa. ¿Visualizan las imágenes, por favor? Confírmenme. Sí, sí se ve. Ok, ok. Todo bien. La gama de contactores y relés que puedes elegir. Tenemos un rango común completo, ¿no? Contactores de 9 hasta 800 amperios, en AC3, 9, 12, 18. Esa es la gama comercial que vas a encontrar. Algunos complementos, hay mini contactores, hay relés térmicos, ¿no? Todo eso, como dije, van a poder visualizar a través del catálogo. Contactos auxiliares para los mini contactores con un NA más un NC estándar. La tensión de control, igual, tú eliges esa tensión, ¿no? de control, o sea, la tensión de la bobina, ¿no? 24 voltios, 48 voltios, 110. Lo comercial y lo usual es de 230 voltios, ¿no? Así como los mini contactores también, ¿no? Que vienen a 24 voltios, 230 voltios, que es lo más comercial, 3 polos. Y hay otros accesorios de instalación, ¿de acuerdo?
Ahí están los mini contactores. Rangos, ¿no? Categoría C3 de 6, 9, 12 y 16 amperios. Tiene contacto auxiliar, un contacto normalmente abierto, más un contacto normalmente cerrado. Acá tenemos, como ves, estos son los 3 contactos principales y estos son los 2 contactos auxiliares, un NA más un NC. Le puedo agregar un bloque auxiliar, tanto en la parte superior, o puedo conectar bloques auxiliares en la parte lateral si tengo el espacio suficiente, ¿no? Y luego ya viene el relé térmico que se va a acoplar al mini contactor. Entonces, aparte de eso, también acá lateralmente puedo poner un accesorio de bloqueo, ¿no? O sea, que me permita accionar algún sistema de arranque. A ver, ¿la bobina del contactor es electrónica? No, no, no. Toda esta bobina funciona por acción magnética. Tiene un campo, un núcleo, y ese núcleo es el que hace la acción magnética para su activación, para que cierre, no tiene nada de accionamiento electrónico. Es como los contactores tradicionales que seguramente ustedes conocen, ¿no? En otras marcas. Es un contactor típico, ¿no? Un contactor electromagnético. Por eso se dice interruptor de control electromagnético, ¿no? No es electrónico. A ver, acá hay otra pregunta acá. Acá no se ve mucho, pero después vamos a ir viendo. Cada vez tengo que debe cambiar. Bueno, ¿qué tipo de diferenciales se utilizan en estos dispositivos? Ahí sí es importante considerar, ¿no? Hay, esto dentro de la información, hay unos diferenciales del tipo B, que se usa mucho para este tipo de motores o máquinas de soldar, ¿no? Pero eso ya tiene otras particularidades en realidad, ¿no? Ahora, el diferencial, ojo, ten en cuenta que ese es para evitar y proteger a las personas, ¿no? El relé térmico va a proteger el bobinado propio. Los rangos de calibración de los relés, ¿no? Igual, como hemos visto, ¿no? Motores de 0,1 amperios hasta 800 amperios. Los márgenes, los rangos de calibración ya lo vamos a obtener a través de la tabla que hemos estado visualizando anteriormente, ¿no? No es recomendable porque esas bobinas son muy pequeñitas. Imagínate el tipo de alambre que vas a utilizar. No sé si habrá comercialmente, pero en realidad no se requiere, ¿no? No deberían ser de 300 miliamperios, ¿no? Siempre deben ser de 30 miliamperios si queremos proteger al usuario. ¿Cómo selecciono, en todo caso, el contactor y el relé térmico? Acá tenemos mini contactores, tensión 230 voltios, máxima corriente de operación 6 amperios. Hay de 6, hay de 9, de 12, 16. Contactor auxiliar de 4 polos. Quiere decir que acá tenemos, en este caso, contactos auxiliares. Estos son los bloques de contactos auxiliares para mini contactores, relé de sobrecarga térmica para mini contactores, ¿no? Clase 10, ¿no? 10 amperios, clase 10 es la característica del producto, y los contactos auxiliares integrados, un NA más un NC, claro, en el circuito de control, pues, ¿no? Tenemos de 0,16, de 0,25 hasta 16 amperios. Entonces, vamos a tomar en cuenta sobre el rango o el margen de calibración que debemos considerar. Para eso existe una tabla en relación a la potencia. O sea, actualmente en Legrand también ya se ha puesto una tabla que te permite elegir, según la potencia del motor, el relé y el contactor que corresponde. Entonces, ustedes pueden entrar directamente allí y tienen esa opción, ¿no? Por lo tanto, conociendo todos estos componentes, tienes una combinación perfecta que puedes hacer, ¿no? ¿Cuál es la combinación que puedes hacer? Un guardamotor más un contactor, o un contactor más un relé térmico. ¿Cuál va a ser la diferencia? De que en este caso, con el guardamotor lo puedo accionar manualmente, ¿no? El encendido del motor, y también puedo hacer a través del circuito de control, y en cambio acá va a ser de frente del circuito de control, ¿no?
entre una botonera o elementos adicionales. Pero finalmente puedes hacer una de estas dos combinaciones. ¿Cuál es lo común? Es lo que les muestro, ¿no? Contactor más relé térmico. No tenemos esos productos, entonces no podríamos tomar todavía recién Legrand, ojalá que incorpore esta gama, pero a la fecha no tenemos, en este caso, lo que me comenta, ¿no? Los variadores o lo de tipo arranque suave. Bueno, dentro del rendimiento, como ves, si utilizas, ¿no? Contactor más relé, acá tenemos, ¿no?, el circuito. Bueno, ya sabes que aquí, en esta primera etapa, acá tenemos el IM. Puede ser un DX cubo o un DPX cubo. O sea, depende de la potencia del motor. ¿Sí? Luego viene el contactor 135-246. Este contactor, como está acoplado con relé, ya está conectado al relé. Este es el contactor. La letra K representa, ¿no?, el contactor KM1, en este caso. La letra F en los gráficos, lógicamente, que ahora después vamos a ver el relé térmico, y del relé térmico se va al motor, el motor fásico, que viene para 3 salidas, ¿no? O sea, hay motores de 6 salidas, hay de 9 salidas, ya eso dependerá de la característica del motor, ¿no? Se entiende que si es de 9 salidas son motores de 440 a 220, o sea, son otros temas que es importante conocerlos en el ámbito industrial. Y si utilizo un guardamotor, entonces este es el conjunto de guardamotor. Protección, ¿no?, sobrecarga si tiene una corriente corta también, y tienes el contactor. Entonces ya el guardamotor tiene su margen de regulación para la corriente de falla, ¿no? Entonces ya evitamos poner un relé térmico. Entonces son dos tipos de configuración en esquema que tú puedes emplear. Como dije, y nuevamente, ¿cuál es lo usual? O sea, lo que ustedes hacen comúnmente en un ámbito industrial para el arranque, ¿no? Es este de acá. Muchos de repente en el ámbito comercial, con edificios, etcétera, trabajan controlando, ¿no?, bombas de agua o electrobombas, cuarto de bombas. Ahí hay un tablero. ¿Y qué van a encontrar allí? Interruptores termomagnéticos, contactores, relés, conmutadores, otros elementos de accionamiento, ¿no? Además de los controles de nivel que van a estar en la cisterna, en el tanque. O en un taller metal mecánico, ¿no? Vas a una máquina fresadora, ves la caja del tablero, ¿no? Encuentras unos pulsadores, y al destapar el tablero encuentras contactores, relés, inclusive algunas máquinas antiguas trabajaban con transformador para el circuito de control, porque las bobinas de ese contactor estaban diseñados para 24 voltios, ¿no? O sea, entonces, uno analiza. Actualmente casi todos, ¿no?, en un gran porcentaje, están diseñados para 220 voltios en el circuito de control. Y el motor puede trabajar pues a 380, ¿no?, o a 440 indistintamente, pero la bobina de contactor para el circuito de control trabaja, ¿no?, a 220 voltios. En este gráfico estamos viendo solamente el circuito de fuerza, ¿ves? ¿Se dan cuenta? O sea, ahí conectas líneas, sale entre el motor y listo. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Entonces ahí ya entramos ya a los elementos de accionamiento, ¿no?, que luego vamos a analizar. Se ha cortado otra vez el chat, pero ahorita no veo por acá. Que no veo cómo corre en este caso. Bueno, aplicaciones diversas. Ya les he mencionado las aplicaciones, entonces no vamos a reiterar o repetir nuevamente. Ahora entremos a los elementos, a los elementos de accionamiento y señalización. Cuando hablamos de máquinas eléctricas o arranque de motores de accionamiento manual, entonces netamente nos vamos a los pulsadores. Entonces, ¿los pulsadores qué son? Son elementos de accionamiento que se utilizan para controlar el funcionamiento de un motor. O sea, el arranque y el paro, ¿no?
Para eso, estos pulsadores vienen con colores. Bueno, acá un amigo me dice que ha sido la configuración más, la configuración 2 también puede ser correcto. Entonces, son alternativas y no puras y acciones y observaciones muy interesantes que nos comunican, ¿no? Entonces, está muy bien, puedes emplear ambos. Ahora, estas botoneras vienen así y se comercializan también de manera modular en algunos casos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá vemos una manera de cómo puedes armar una botonera, ¿no? Inclusive con señalización de la lámpara de señal. Entonces, Legrand ofrece un blog de estas características. Eh, Se representa simbólicamente en los esquemas de esa manera. Pulsadores de paro, hay pulsadores de paro, ¿no? Hay pulsadores de arranque, ¿no? Y también hay pulsadores de doble contacto. Esto se usa, bueno, el tipo de pulsador que ustedes seleccionen dependerá del tipo de circuito que quieran armar, ¿no? O sea, los pulsadores, como dije, se utilizan mayormente para accionar el paro y el arranque de un motor, ¿no? Ya sea monofásico o trifásico. Generalmente utilizado para máquinas herramientas, principalmente, ¿no? O sea, entonces, pero el contactor también se puede accionar de manera automática, ¿no? Acá es accionamiento manual. Entonces, hay pulsadores de doble contacto, un NA más un NC. La nomenclatura siempre está relacionada a esos números que decíamos en los bloques auxiliares. Bueno, estos comentarios de las diapositivas que vamos a enviar, puede ser por email, nos deja que coordinar nada más con la parte de la organización. Mm, Vendemos también las cajas plásticas para equipar. O sea, este es un ejemplo, ¿no? No necesariamente viene así. Viene la caja sola y después equipas los pulsadores. Entonces, mayormente esta caja se utiliza en algunos casos para una inversión de giro de un motor. Entonces, al medio le pones el rojo y los dos extremos van a ser verdes. Entonces, el pulsador rojo apaga los motores. Entonces, en un lado arranca en sentido horario, en el otro lado arranca en sentido antihorario, ¿no? Entonces, estas son las soluciones de gran, o sea, los complementos, ¿no? Unidades completas de mando de señalización. Se comercializa así, una unidad completa y también puede ser por partes, como dije. Esta caja básica, acá equipada, ¿no? Ya está equipada, pero comúnmente se comercializa para equipar, ¿no? Son códigos que van a encontrar ustedes en el catálogo. Configuraciones armadas, o sea, dentro de pulsadores tenemos estas configuraciones armadas. Por ejemplo, acá tenemos pulsador verde. Este es un pulsador del tipo luminoso, ¿no? Con golpe de puño, o sea, para lo que es sistema de enganche. Este es para una parada rápida. Este es el pulsador de paro, ¿no? Que acá es un arranque de parada, ¿no? Arranque y parada, ¿no? Un botón, ¿no? Plano para arranque también. Y este es un botón o un pulsador o una botonera para arranque y paro. Entonces, esta es la distinta configuración que vas a encontrar. Estos son los códigos. Acá, por ejemplo, dice un NA más un NC. De hecho, ¿no? Si es verde y rojo es porque tiene dos contactos. Igual acá, aquí, ¿no? Por ejemplo, tiene un contacto NA más un contacto NC, ese doble contacto. Este es de contacto simple. Todo eso va dentro de la información. Entonces, todo eso, como le dije, van a encontrar en el catálogo. ¿Qué más tenemos? Otra variedad, otras ofertas. Estas son las configuraciones para armar estos artículos, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos el artículo en color rojo y luego viene el elemento del contacto. No puede ser de un contacto o puede ser doble contacto, ¿eh? O sea, entonces cada uno es un artículo distinto y una vez que tienes esto, lo armas, ¿no? Este montaje lo puedes hacer, ¿no? En una caja, ¿no?
Puedes tener otras cajas, lógicamente, pero nosotros también vendemos ya la caja para armar esto. Igual acá, ¿no? Configuraciones para armar. Sigue la misma condición. Este ya es una alimentación de 230 voltios con señalización. Esta es una lámpara. Es un pulsador con lámpara de señalización ya incluido, ¿no? Es una alternativa distinta. Ahí está, soluciones distintas. Los pilotos monobloc, ¿no? De la lámpara piloto, puede ser rojo, puede ser verde, ¿no? Pilotos armados, ¿no? En este caso hay rojo, verde, amarillo o ámbar, ¿no? Luego tenemos las cajas IP66, ¿no? Armadas, ¿no? Esto sí se vende así, para la parada de emergencia o para arranque y paro. O sea, una botonera que ya viene así, ya, listo como para poder hacer el circuito de control. Ese es para arranque y paro. Eh, Luego tenemos esta otra opción, ¿no? Botones para parada de emergencia, para diámetro de 40. Claro, si utilizas esto, esta parte está en la parte inferior, y si es un tablero de control y quieras hacer el calado, entonces tienes que calar a este diámetro para que puedas poner en la parte posterior de la puerta o de la placa o de la caja el mecanismo, y el pulsador te engancha por la parte ¿no? Frontal, ¿no? O sea, de frente. Entonces tienes así, ¿no? Ahí con llave. Este es un pulsador, ¿no? De tipo tirador para el IP66. O sea, ese es el índice de protección, ¿no? Este es con golpe de puño. Entonces tiene un contacto NC, claro, todos son rojos, ese para paro. Bueno, acá nos está pasando un poquito de factura la red. Bueno, acá tenemos esta solución de accesorios y cajas para la botonera, ¿ves? Como dije, hay cajas y botoneras armadas, y también hay para armar, ¿no? Para dos botoneras o para tres. Entonces, todo este es el código, ¿no? Cajas preperforadas, IP6 y K07, color gris, en el que allí puedes poner ¿no? Las botoneras, los pulsadores con señalización luminosa, etc. ¿No? Acá tenemos estos códigos, ¿no? Por ejemplo, este es un código, como ves, para luz incorporada, ¿no? Un cuerpo luminoso para botonera incorporada, ¿no? Con una lámpara LED. Entonces tienes todas esas alternativas. Ya, entonces, para ir terminando, con todos estos accesorios, ¿qué haces? Haces un circuito así, ¿no? Lo que les comentaba al inicio, el circuito de fuerza y el circuito de mando. Entonces, acá está el circuito de fuerza, como ves. Esta es la parte de la protección, este es el contactor KM1, 135, 246, conecta al relé F2 y conecta hacia el motor. Entonces, para que este motor funcione, armamos el circuito de mando, ¿no? El contacto de relé 9596, pulsador de paro, pulsador de arranque, bobina, listo. Y para eso conecto en paralelo el contacto auxiliar, ¿no? Este es el contacto auxiliar para realimentación, así se llama. Entonces, cuando accionas el pulsador, activa la bobina, todo el contacto cierra, pasa la corriente y arranca el motor. Como este contacto también cierra, al soltar el pulsador, ya se realimenta por acá y sigue funcionando hasta que después lo pares. Así de simple, ¿no? Entonces, estas dos líneas, LN a donde conectas, al L1, L2. Entonces, de aquí te cuelgas, ¿no? Desde aquí nada más sale, ¿no? Ejemplo, ¿no? Así sería. Entonces ya te compras, tienes un tablero para arranque de un motor,
trifásico. Me comentaban antes, si fuera un motor monofásico, entonces acá utilizo este contacto, retorno para acá y continúo. Entonces siempre se usan los 3 contactos. Ojo. Entonces el funcionamiento. Igual pasa si utilizas el tema de contacto relé, ¿no? Con regulación térmica y señalización por sobrecarga. Entonces aquí ya le estoy poniendo una lámpara de señal. Por eso que le decía que es muy importante identificar los contactos, ¿no? Sí, a la fecha, el catálogo 2018-19 de Legrand está vigente y ahí es donde pueden revisar los artículos correspondientes. Estos gráficos no están, por si acaso, ¿no? Pero esto ya lo encuentran, pues, en el sistema y en su trabajo común, ¿no? Pueden descargar y hacer los gráficos que corresponden. Acá hemos hecho un extracto como ejemplo para la aplicación de nuestros productos a través de estos esquemas, ¿no? Como dije, acá está la señalización. Ahora, la conexión es bastante práctica acá, igual. Acá ya es con como ves, tenemos una protección, ¿no? Para la parte del sistema, el contactor y el relé térmico, ¿no? Lo mismo. De la forma como se conectan, ¿no? El termomagnético, el contactor, el relé y hacia el motor. Entonces siempre tienes 2 circuitos, ¿no? Un circuito de fuerza, que es el que consume la corriente que tiene el motor, y el circuito de mando, que solamente acciona y consume la corriente de la bobina. Entonces, por eso es que el conductor que va por acá debe ser pues la sección calculada en relación a la potencia del motor. En cambio, en el circuito de mando, comúnmente se utiliza pues conductores de 1,5 milímetros cuadrados para mejor distribución y mejor mantenimiento, ¿no? Y aquí tenemos un circuito más completo que ha cambiado. El circuito de fuerza no cambia para nada, sigue siendo el motor. Lo que aquí hemos agregado es más contactos auxiliares. Por ejemplo, acá tenemos un contacto auxiliar, ¿no? 2324 o 1314 para lo que es realimentación. Y acá tenemos un 2122 o 3132, puede ser así también, para lo que es, en este caso, ¿no? Paro, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? De que en este ejemplo, pongámoslo, ¿no? Ninguna de las 3 están funcionando simultáneamente, ¿no? O sea, cuando está el motor en reposo, la lámpara que está prendida es esta de acá, el H2. Una vez que arrancamos el motor, pulsamos S2, acciona la bobina, este contacto cierra, este contacto abre, entonces prende H1. Listo. Mientras el motor está funcionando, solo está el H1 prendido. Si hay una sobrecarga, automáticamente el F2, el 95-96 abre y cierra el 97-98. Y en ese momento, esta lámpara H3 se prende. Entonces, como ven, en ningún caso las 3 lámparas van a estar prendidas simultáneamente. Entonces, hay circuitos en las plantas industriales, en los grandes tableros de control, que tienen lámpara de señalización en la parte de la puerta, ¿no? En el que me está indicando en qué momento el motor está sin funcionar, en qué momento el motor funcionó y en qué momento hubo una sobrecarga. En algunos casos, en vez de tener una señal luminosa, también puedo tener una señal audible, ¿de acuerdo? El 95, 96 y 97, 98, estos contactos forman parte de los contactos de relé térmico, ¿sí? En cambio, el 23, 24 o 21, 22 o 61, 62 forman parte de los contactos auxiliares del contactor. Y el S1 y el S2 son los
pulsadores, ¿no? En el caso del S1 será el pulsador de paro y el S2 es el pulsador de arranque. Esta es la nomenclatura que se usa mucho en el ámbito industrial para identificar los componentes. H1 identifica lámpara de señalización. KM1 identifica el contactor o la bobina del contactor, por eso que este KM1 corresponde a este KM1, o sea que la bobina, estos son sus contactos principales, ¿no es cierto? En el F2, ¿no? En este caso estos son los contactos auxiliares de este relé F2, ¿no? F corresponde al circuito de protección, en este caso va a estar con un sistema de fusibles, como en este ejemplo. Entonces, esta sería pues la información común que queríamos compartir con ustedes en este nuevo tema. Como dijimos, este es un curso que estamos incluyendo ya nosotros dentro de la oferta de Legrand, porque es una oferta que ya lo hemos incorporado en nuestras soluciones. Así que cuando ustedes tengan que hacer un tablero, ¿no?, de bombas de agua o hacer un tablero para el arranque de distintas máquinas, herramientas, entonces pueden confiar en estos productos, ¿no?, contactores y relés, ¿no?, de la gama Legrand y trabajar, ¿no? O sea, como ven, en el ámbito industrial deben ustedes seguramente conocer, pues, una línea completa de contactores, de lo que son de buena calidad hasta los que no la son, ¿no? Entonces, hoy nosotros, ¿no?, dentro de la gama Legrand estamos apostando también por incluir esta nueva solución a sus proyectos y una nueva alternativa para poder desarrollar trabajos a través de los productos Legrand. Así es que esperemos que les sirva de bastante ayuda esta información, y esto también lo vamos a consolidar posteriormente con los cursos ya presenciales a través de la práctica para poder hacer estos arranques que estamos viendo, ¿no? Bien rápido, bien práctico. Entonces haremos el desarrollo de las prácticas, ¿no?, conociendo la gama de contactores que tenemos dentro de esta solución. Que se les agradece y será pues hasta una próxima, un evento posterior. Creo que será la información que quería brindarles. Bueno, este es un arranque ya con el guardamotor y el contactor. Entonces, el mismo concepto, ¿sí? El circuito de fuerza no va a cambiar, ¿no? El circuito de mando está. Lo único que cambia el circuito de fuerza es que en vez de relé le hemos puesto un guardamotor. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. Entonces, será hasta una próxima. No sé si hay unas últimas preguntas. A ver si hay alguien. Bueno, ahorita me quieren comentar algo. No he podido leer mucho los chats, pero si Sí, hay alguna pregunta muy puntual. las consultas que suelen hacer sobre la presentación y los certificados se deben enviar automáticamente. La plataforma los envía apenas finaliza el evento. De no estar recibiéndolos, nos envían un correo y poco a poco estamos respondiendo. Por favor, disculpen, pero es una alta demanda y para responderle de manera personalizada, pues entiendan que tenemos que ir poco a poco, porque nos llegan 300 y 400 correos y hasta más. Entonces, poco a poco estamos dando respuesta a los que nos escriben. Y por otra parte, a las 4:30 estaremos con una última charla que estará dada por Manuel Ceballos. Él es ejecutivo comercial especializado en cableado estructurado y estará hablando sobre diseño de redes de máximo rendimiento y eficiencia. Entonces, los que quieran o estén interesados en ese tema, pueden inscribirse igualmente por el mismo link donde se han inscrito en las otras charlas. Eso sería todo por mi parte, profe. Muy bien, entonces, ok. Entonces se les agradece, esperemos su comprensión, ¿no?, sobre ese tema. Como dije y como dice Barbarita, felizmente que tenemos, ¿no?, mucha demanda en estos casos, así es que la comprensión respectiva, de todas maneras la información les va a llegar, la certificación también, pero lo importante es pues ir avanzando en estos temas y ir actualizándonos. Entonces, hasta una próxima. Entonces, esperemos que ustedes también ingresen a las 4:30. Así que hasta luego. Cuídense. Luego, tarde.